Bueno, Museo de Artes Visuales de la Jorge Tadeo Lozano. Vamos a realizar un recorrido en la obra de Germana Rula titulada Cuerpo Cierto. Y Cuerpo Cierto está acompañada en el proceso curatorial pues, por la dirección del museo, indudablemente, pero también por Escuela Concreta, donde está a la cabeza Julia Buenaventura. Y Germán es un artista que desde hace mucho tiempo viene indagando sobre el cuerpo. Aquí ustedes encontrarán varios elementos claves, el aspecto religioso, el aspecto de la justicia, del derecho, la historia propia colombiana y también esa idea del cuerpo pero ausente. Son algunos de los elementos que se desprenden de esta obra de uno de los artistas sin lugar a dudas más relevantes en Colombia en este momento, que sigue trabajando constantemente, indagando sobre estos elementos que hemos anunciado. Entonces, bienvenidos a este recorrido que en esta ocasión los estudiantes de Problemas del Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional también recorren, y vamos a discutir en una especie de taller, clínica, estética plástica, laboratorio, lo que significa esta obra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienen Vengo con el profe? Sigan. Bienvenidos. ¿Cómo es? Cuerpo Cierto es una obra relacionada con el problema de la justicia, de la historia en Colombia, de la religión y su presencia en la sociedad, de la relación con la naturaleza y por supuesto con ese cuerpo ausente. Los testimonios de la justicia, aquello que se mezcla promiscuamente con la literatura, con los relatos, basado en el derecho romano, aquel derecho que es tan injusto, por cierto, en una sociedad donde existían esclavos, las mujeres ocupaban el último renglón de la sociedad, habían seres inferiores como los bárbaros. Esa es la justicia que aún opera en Occidente. La idea de la Constitución del 86 es muy presente en la obra de Germana Rula. El asunto de la justicia, que tiene que ver con otra de sus obras fundamentales, El peso de todas las cosas, donde se pone en la balanza de la justicia aquello que es digno de ser pesado y sopesado. Es bastante interesante cómo la Escuela Concreta, en este caso vinculada por Julia Buenaventura, pone de relieve esta idea del ad corpus, el cuerpo cierto, que hay de certeza en ese cuerpo y hasta cierto punto cómo nosotros podemos acercarnos a una obra que habla de esa especie de el cuerpo del delito, el corpus delicti, que alguna vez planteamos esa relación en Ciudad de México frente al Exteresa Arte Actual, donde Germán hizo parte de ese grupo de artistas que yo invité en esa ciudad. El asunto del derecho entonces está aquí presente, y esos cuerpos fragmentados, esos cuerpos de madera que se unen con las maderas, raíces, troncos, que de una u otra manera hablan de esas raíces atávicas y esas estructuras de metal que forman un entramado relacionado con la trama en sí, propio de aquello que yo he denominado la teatralidad de la política. La justicia entonces, esa figura alegórica que es ciega, que es coja y por lo tanto tarda y pena en llegar, recuerda de una u otra manera esos avatares propios por los que
atraviesa Hola, ¿cómo estás? esta república. Germana Rubla en una ocasión me comentaba cómo presenció en un juzgado de Medellín la injusta pena que caía sobre los hombros de una mujer que se había robado unos blue jeans en un almacén. 15 años tal vez de pena, privada de la libertad, se contrastaba con aquellos ladrones de cuello blanco que han prácticamente vaciado las arcas del país y que en el peor de los casos les dan casa por cárcel. Aparecen entonces unas especies de crisálidas, cuerpos, mausoleos que unen esa relación de esa gran hojarasca, tanto de las hojas de esos grandes folios que van a engrosar los grandes libros de la justicia, y esas hojarascas cuerpo que parecen crisálidas al mismo tiempo, y aparece la figura del insecto de aquel hombre por venir. Crisálidas o sarcófagos. Muchas preguntas surgen de esta obra de Germana Rubla que siempre nos sorprende desde aquel momento en que él decidió crear su famoso Body Art Gallery en los alrededores de Medellín. Y aquí en esta ocasión, en esta obra que parece surgir del suelo y que pena por elevarse, aparecen esos vestigios de esos santos de vestir completamente desnudados, hechos en madera, y que de una u otra forma van generando una nueva estructura, una especie de bosque premonitorio, raíces que se entremezclan entre sí generando otras estructuras. Y aparecen esos libros, esos folios que engrosan los anaqueles de la justicia. Alimento de los jueces, vestigios para lo justo y lo injusto. De una u otra manera se genera una nueva estructura, atávica por cierto, y el cuerpo aquí presente. ¿Qué queda de esa antigua constitución? La de Río Negro. ¿Qué queda de la constitución que le reemplazó? La del 86. ¿Y qué queda de una otra manera? Podríamos preguntarnos de esa constitución del 91 que muchos de nosotros en nuestra plena juventud defendimos el cambio en las calles. En fin, es una obra fascinante, difícil de asir, donde lo sacro se mezcla con la justicia. Una obra que invita a plegarse y replegarse, a doblarse, a gatear si es posible, para entender cuáles son esos orificios porosos al mismo tiempo que permiten indagar cuáles son esas raíces, quizás que mantienen aún un estado latente del ad corpus, de ese cuerpo cierto. ¿Qué hay de cierto en aquel cuerpo? Hay más incertidumbre, diría yo, en esta obra que habla de una otra manera del territorio, del cuerpo territorio, del cuerpo violentado, del cuerpo sagrado, del cuerpo sublime. Y no podemos dejar de lado esos cuerpos de esos animales bellos y magníficos, verdes como las esmeraldas, los escarabajos que en alguna ocasión pudimos compartir con Germana Rubla en esa obra que llamamos Sacrum Convivium.
esa cena sagrada, el escarabajo que remite al cuerpo de Cristo según la mitología egipcia. Esos animales entonces que nos recuerdan lo excremencial y lo escatológico. Hay muchos de estos elementos acá que nos invitan a acercarnos a una obra compleja, fascinante y al mismo tiempo difícil de asir racionalmente. Es decir, como el oso del cuerpo sigue siendo un gran enigma de carne y hueso, en este caso de cortezas, de raíces, de fragmentos, de hojas y hojarascas que parecen telas, que parecen pieles, de unas alas de un ángel caído quizás, que penan por plegarse, de unas crisálidas o sarcófagos, depende de donde se quiera mirar, que nos remiten a esa tierra, a ese territorio. La obra estará abierta y presente hasta mayo 13 del 2023. Quedan cordialmente invitados.